Bien alabado sea nuestro Dios. Le damos gracias al Señor un día más, un domingo más, que podemos estar aquí para adorarle y para gozar de su presencia. Bien, en esta mañana vamos a seguir hablando sobre la ley de Dios, la ley moral de Dios, el Decálogo, que es el resumen de la ley moral de Dios, de toda la Escritura, de todo lo que Dios nos ha revelado, para que podamos entender y conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero antes de meternos en el primer mandamiento que estamos estudiando, quiero leeros lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, creo que todos tenemos este librito, que habla también sobre la ley de Dios. Y para que veamos que lo que estamos enseñando no es algo que sea una doctrina nueva, sino todo lo contrario. Son doctrinas históricas, son doctrinas que ya vienen del Antiguo, vienen desde la misma palabra de Dios hasta nuestros días, desde el siglo I hasta ahora. Pero en el siglo XVII se acabó de confeccionar este librito, esta confesión de fe de Westminster, que resumen todas las doctrinas principales sobre el cristianismo, versada y solamente compilada a base del estudio de la palabra. De esta manera vamos a ver lo que dice en el capítulo 19, referente a la ley de Dios. Este capítulo está entero dedicado a la ley de Dios. Y lo voy a leer, y si hago algún comentario es para ver que todo lo que dice ya de alguna manera lo hemos estudiado, lo hemos dicho ya, y veamos que verdaderamente estamos en comunión con lo que enseñaron aquellos hermanos en el siglo XVII. Dice en la primera sección de este capítulo 19, Dios dio a Adán una ley como un pacto de obras, por la cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida por el cumplimiento de esa ley y le amenazó con la muerte si la infringía, dándole además el poder y la capacidad para guardarla. Esta será la primera sección de este capítulo. Y nos enseña que Dios le dio a Adán una ley, la ley moral. Dios le dio un mandamiento positivo, el mandamiento de no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un mandamiento positivo porque no estaba incluido en la ley moral. El hombre Adán no podía conocer que no debía comer del árbol, del fruto del bien y del mal, puesto que no estaba en la ley moral. Fue un mandamiento añadido, por eso es un mandamiento positivo. Pero él tenía que guardarlo. Y Dios le prometía la vida si lo cumplía, y la muerte si lo desobedecía. Y esto era un pacto de obras. Un pacto de obras es, si haces esto, vivirás, si no lo haces, morirás. Dependía del hombre, dependía de la obediencia del hombre. Y Dios le dio a Adán la ley y el mandamiento como un pacto de obras. Él estaba obligado a cumplir lo que Dios le había mandado. Dice que esa ley no solo fue dada para Adán, la ley moral, sino también a toda su posteridad. Todos los descendientes de Adán, todos los seres humanos, estamos obligados a guardar la ley de Dios, porque también fue dada para nosotros, para todos los creyentes e incrédulos de todos los siglos. Y esta ley nos obliga a todos los seres humanos a cumplirla de una manera personal. Es decir, todos los seres humanos de todo el mundo, de todos los tiempos, están obligados a cumplirla. Todos los seres humanos, de forma personal, están obligados a cumplir la ley de Dios. Jesús mismo también estuvo obligado a cumplir la ley de Dios. Él nació de una mujer, y por eso decimos que es un ser humano, pero también él nació bajo la ley. Nació bajo la ley, y eso significa que cuando se hizo hombre, Jesús estaba expuesto, estaba obligado a cumplir la ley moral de Dios, igual que todos nosotros. Todas las demandas de la ley y todos los requerimientos de la ley moral también obligaban a Jesús. Sabemos que Él la cumplió, nosotros no la podemos cumplir. Así, de esta manera, vemos que la ley fue dada a Adán y fue dada a toda la posteridad. Y la ley tenía que ser obedecida personal, completa, es decir, toda la ley de Dios. Todos los 10 mandamientos deben ser cumplidos, todos. No podemos ser selectivos y obedecer solo unos mandamientos y otros no. Debemos obedecer todos los mandamientos, de forma completa.
Esto es lo que dice la confesión. También dice que de manera exacta. A la ley de Dios no podemos añadirle ni quitarle nada. Tenemos que cumplirla tal como Dios la dio, de una manera exacta y perpetua. Significa que debemos cumplirla siempre, continuamente, cada día de nuestra vida. Bien, esto es lo que Dios nos obligó como seres humanos a cumplir. Luego dice en la sección 2, esta ley después de la caída de Adán continuaba siendo una regla perfecta de justicia. Cuando Adán cayó en el pecado, la ley dejó de ser una oferta de vida por el cumplimiento de la ley. Así como Dios le había dado a Adán la ley como una forma de recibir la vida y la dicha eterna, una vez que cayó Adán, ya ese pecado que cometió le impidió poder cumplir la ley. Por lo tanto, ya no era una oferta de vida. No era una oferta para salvación, para vida eterna. Y por eso Dios nos dio la ley no solo para eso, sino que también dice que después de la caída, la ley continuaba siendo una regla perfecta de rectitud, es decir, de justicia. No acabó ya el ministerio de la ley. La ley, aún después del pecado de Adán, siguió y continuó siendo válida. No para recibir la vida, pero sí como una regla perfecta de justicia. Todo esto lo hemos dicho ya, lo hemos escuchado y lo hemos entendido. Dice, y como tal le fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. La sección 3 dice, además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel, como iglesia menor de edad, leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales están abrogadas ahora bajo el nuevo pacto. Ahora que ya hablamos de las leyes ceremoniales, como dice aquí la confesión, prefiguraban a Cristo, apuntaban hacia Cristo, eran sombras que nos decían lo que tenía que ocurrir en el futuro, que cuando Cristo, el Mesías, vendría a este mundo, a esta tierra. Y de esa manera aquellas leyes que hacían aquellos judíos de ofrecer sacrificios, de abluciones, de ritos, de sacerdocio, todas aquellas leyes estaban prefigurando la venida de Cristo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, todas aquellas sombras dejaron de ser, de tener razón de ser. ¿Por qué? Porque ya había venido aquella esencia que estaban apuntando aquellas leyes. De esta manera quedan abrogadas. Las leyes ceremoniales quedaron abrogadas porque vino Cristo y de esa manera en la cruz cumplió con todas aquellas leyes que prefiguraban su venida. En la sección 4 dice que los israelitas en cuanto cuerpo político también les dio leyes judiciales, que son las leyes civiles que estudiamos también, que expiraron juntamente con el estado político de aquel pueblo, por lo que ahora no obligan a los otros pueblos, sino que en lo que la justicia general de ellas lo requiera. Las leyes civiles también fueron dadas solo para el pueblo de Israel, pero eran leyes buenas, y por eso dice que aún hay pueblos que usan aquellas leyes porque eran buenas y aún siguen vigentes algunas leyes, pero dejaron de ser y quedaron abrogadas porque el pueblo de Israel dejó de ser una teocracia, dejó de ser un pueblo gobernado por Dios. Cuando Dios era el Dios de Israel, Él gobernaba a su pueblo y le dio esas leyes judiciales o civiles. Pero cuando Israel dejó de ser el pueblo de Dios, entonces aquellas leyes no tenían ya sentido. Por lo tanto, también quedaron abrogadas. La sección 5 dice, la ley moral obliga por siempre a todos, tanto a los justificados como a los que no lo están. La ley moral de Dios es obligado cumplimiento para los creyentes y para los no creyentes, para los creyentes y para los incrédulos, para los que han sido justificados y para los que no han sido justificados. Todos estamos obligados a cumplir la ley de Dios.
a que se le obedezca, y esto no solo en consideración a la naturaleza de ella, de la ley, porque la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, y por lo tanto debemos obedecerla porque tiene estas cualidades de la ley moral de Dios. Pero dice, no solo por eso, no solo porque la naturaleza de la ley es justa y buena, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Estamos obligados a cumplir la ley de Dios porque Dios es el Creador nuestro y el que nos dio la ley. Y por eso tiene todo el derecho de exigirnos que cumplamos su ley, porque somos criaturas de Dios. Dios es nuestro Creador y nos dio unas leyes para que las cumplamos con todo el derecho que Dios tiene de hacerlo. Porque somos creación de Él. Y Él es nuestro Creador y Él nos dio la ley. Debemos cumplirla simplemente por eso. Y sexto, este es más largo, pero bueno, vamos a leer un poquito por encima. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley en cuanto al pacto de obras para ser justificados, los creyentes de hoy, los que hemos creído en Cristo, los que somos salvos, ya no estamos unidos a la ley en forma de pacto de obras, es decir, no tenemos que cumplirla para salvarnos, como lo estuvo Adán. Adán sí que estaba bajo un pacto de obras, que ya sí que si él cumplía, recibiría la vida. Pero nosotros ya no estamos bajo un pacto de obras, estamos bajo la gracia de Dios. Y somos salvos por la gracia y por la fe. Por lo tanto, ahora ya la ley no es para nosotros un pacto de obras. Porque ya no estamos bajo la ley en cuanto a pacto de obras para ser justificados o condenados. Ya decíamos también que la ley ni nos justifica ni nos condena a los creyentes. No nos justifica porque somos justificados por la fe. Somos salvos por la gracia de Dios y por los méritos de la sangre de Cristo. Por eso la ley no nos justifica, porque hemos sido justificados por la gracia y por la fe. Y no nos condena porque nuestros pecados han sido perdonados ya. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido limpiados por la sangre de Cristo. Por eso ya no nos puede condenar la ley. Así que para el verdadero creyente, la ley ni le justifica ni le condena. En cuanto a pacto de obras para ser justificados, condenados. Sin embargo, aunque la ley no nos justifica ni nos condena, es de gran utilidad, tanto para ellos, para los creyentes, como para otros, ya que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Les descubre también la pecaminosidad y la contaminación de su naturaleza, corazón y vida. Cuando uno creyente se enfrenta a la ley de Dios, lo que ve es la propia corrupción de su vida, de su corazón, de su mente, de todas las áreas, de todas las facetas del ser humano. Porque la ley de Dios es tan santa que al mirarnos en ella, el incrédulo al mirarse en ella, lo único que ve es su propia corrupción. Y de esa manera, ¿qué ocurre? Que el inconverso es llevado a ver esa contaminación, a arrepentirse, a venir a Cristo, a humillarse y a odiar el pecado. Esa sería la reacción que debería tener la ley en cuanto a un inconverso se acerca a ella. Descubrir la pecaminosidad y la corrupción que hay en su propio corazón. De tal manera que cuando ellos se examinan ante la ley, los incrédulos se examinan ante la ley, pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él, por el pecado, y aborrecimiento por el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo. Cuando ellos ven su corrupción y ven que su imposibilidad de cumplir la ley de Dios, lo único que les queda es acudir a Cristo, demandando el perdón por sus pecados. Y ahí ven la necesidad que tienen del Salvador y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados, es decir, para los creyentes, a fin de restringir su corrupción, puesto que prohíbe el pecado. Y sus amenazas, las amenazas de la ley, para el creyente, sirven para mostrar lo que merecerían nuestros pecados si no fuéramos salvos. Cuando la ley amenaza con castigo el incumplir la ley, para el creyente tiene que ver que aunque ese castigo no se cumpla en él, porque ya es salvo, él tiene que ver que lo que merecía su pecado si no fuera salvo por la gracia de Dios. Y tiene que considerar
Cuán agradecido debe estar a Cristo, nuestro Salvador, porque si no fuera por Él deberíamos sufrir las amenazas de la ley que nos dice lo que ocurriría si la transgredimos. Incluso las promesas que hay en la ley de Dios, dice más adelante, sus amenazas sirven para mostrar lo que merecen sus pecados y las aflicciones que pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición con que amenaza la ley. Sus promesas, de igual manera que las amenazas de la ley hacia los que la infringen, hay otras promesas para aquellos que la cumplen, y sus promesas, de un modo semejante, manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia. Cuando Dios nos da promesas en la ley de Dios, nos hace entender cuánto ama a Dios que sus hijos obedezcan la ley. Cuando Dios nos da promesas, por ejemplo, en el cuarto mandamiento, no en el quinto mandamiento, cuando dice honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en la tierra que Dios te da, hay una promesa ahí en ese mandamiento. Pues eso nos está enseñando que Dios se agrada de la obediencia, porque hay promesas que están unidas al mandamiento. Así que sus promesas de un modo semejante manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que deben esperar por el cumplimiento de la misma, de la ley, aunque no como si la ley se lo debiera. Es decir, no porque la ley diga, si lo haces yo te voy a bendecir, si no lo haces yo te amenazo y voy a cumplir el castigo. No es un pacto de obras. El creyente no está unido a la ley, no está ligado a la ley como un pacto de obras. No es como si la ley le debiera algo al creyente que la obedece o si le debiera algo al creyente, a aquel que no la obedece. No es un pacto de obras. Dice, aunque no como si la ley se lo debiera, a modo de un pacto de obras, de manera que si alguien hace lo bueno y deja hacer lo malo, porque la ley le demanda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello se demuestra que están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que si nosotros cumplimos la ley de Dios y hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, los deberes que tenemos para con Dios y para con los demás, para con nuestro prójimo, y Dios nos recompensa por ello, no es porque la ley esté dándonos lo que nos debe, sino simplemente es la gracia de Dios la que nos lo da. Si nos bendice Dios por obedecer, es por pura gracia, no es porque la ley nos deba algo. No estamos bajo un pacto de obras, estamos solo bajo la gracia de Dios. Esto es lo que dice, y para acabar dice en la sección séptima, que es la última, dice los usos de la ley. ¿Os acordáis de los usos de la ley que hablábamos? Los usos de la ley ya mencionados no son contrarios a la gracia del Evangelio, no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que alegre y voluntariamente lo que requiere la voluntad de Dios, para que haga alegre y voluntariamente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. O sea que la gracia y los usos de la ley no están de ninguna manera enfrentados, sino al contrario, están armoniosamente unidos, de tal manera que podamos hacerlo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Cristo, y hace que deseemos cumplir la ley y la cumplamos alegre y voluntariamente. Esto es lo que dice en 7 secciones la Confesión de Fe de Westminster referente a la ley de Dios. Podemos seguir estudiándola en el Catecismo Mayor, en el Catecismo Menor, y yo os aconsejo que lo leáis porque es una maravilla. Bien, dicho esto, hemos visto que esto no es una doctrina nueva, todo lo contrario. Estamos aprendiendo de lo que los hermanos aprendieron hace ya más de 400 años. Y esta es nuestra herencia que hemos recibido. Hemos recibido herencia de nuestros hermanos que estudiaron estos temas antes que nosotros y nos han dejado escritos para que aprendamos y para que podamos evitar también aquellas doctrinas falsas que habían en contra, no solo de la ley, sino de cualquier otra doctrina. Ellos hacían en confesión, hacían reuniones y buscaban la verdad y la dejaban plasmada en confesiones y catecismos y credos para que pudiéramos aprender nosotros y evitar los errores que había en aquellos días y los errores que hay hoy en día.
Bien, dicho esto, vamos a seguir hablando ahora del primer mandamiento de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Sabemos que la justificación, que seamos declarados justos, no es una obra del hombre, es una obra de Dios. Dios, a todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, lo justifica, lo declara justo. Es una obra de Dios. Dios le da la justicia de Cristo a todo aquel que cree en Él. Somos justificados, somos declarados justos por medio de la fe en el Cristo de Jesús, el Mesías. De esa manera, cuando hablamos de la justificación, es una obra de Dios, que Dios le da a todo aquel que cree. En su humanidad, Jesús, en su naturaleza humana, vivió una vida perfecta. En su naturaleza de hombre, vivió una vida perfecta. Él cumplió todos los requerimientos de la ley. Todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, de qué es cumplir el primer mandamiento y qué es tener a Dios como nuestro Dios, todos esos mandamientos, Cristo los cumplió perfectamente. Decíamos hace 2 semanas que tener a Dios como nuestro Dios es conocer a Dios. En primer lugar es conocerlo. Decíamos que no es un conocimiento exhaustivo el que podamos tener de Dios, pero que el conocimiento que tenemos de Dios, que nos ha revelado en su palabra y que el creyente ha recibido y el creyente le ha sido revelada esa verdad y cree en ella, es un conocimiento verdadero. No es todo el conocimiento de Dios, pero sí el poco conocimiento que tenemos de Dios es verdadero. Es cierto, es una realidad, es conocimiento verdadero de Dios. Por lo tanto, tenemos un conocimiento que es cierto, aunque no lo tengamos todo. Ni siquiera en la eternidad podremos conocer a Dios de una manera total, porque seguiremos siendo criaturas de Dios, aquí y en el cielo. Cuando estemos con Él seguiremos siendo criaturas. Seremos hijos, como también somos hijos ahora. Ahí seremos perfectos, seremos perfeccionados, seremos glorificados, pero seguiremos siendo criaturas de Dios. Pues siempre habrá una distancia enorme entre Dios y nosotros, ahora y en el cielo igualmente. Veamos cómo Jesús cumplió con todos esos requerimientos. Él conoció a Dios, lo reconoció como su Dios, como su Padre. Él reconoció que solo debía adorar a Dios y glorificarle solo a Él. Jesús le daba toda la prioridad a Dios por encima de todas las cosas, por encima de todo lo creado. Jesús, su único pensamiento, su única meditación era el Padre, era Dios, era su ley, era su voluntad. Él siempre escogía a Dios por encima de todas las cosas. Él lo tenía por la más alta estima. Todo lo que decíamos hace 2 semanas, Cristo lo cumplió. Y no solo esos mandamientos, sino todos los mandamientos de la ley. Y ese cumplir los mandamientos y esa vida justa que llevó Cristo en toda su vida es lo que se llama la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es todo el conjunto de las obras justas que Cristo hizo durante su vida. Esa justicia que Él ganó con su vida es lo que se llama la justicia de Cristo. Y esa justicia de Cristo nos ha sido imputada a los creyentes por medio de la fe. Él la vivió y nosotros que no hemos podido vivir esa clase de vida, nos ha sido dada, nos ha sido imputada, nos ha sido puesta a nuestra cuenta para que de esa manera podamos ser justificados delante del Padre, delante de Dios. Pero fijaros que Cristo, viviendo esa clase de vida perfecta, cuando fue a la cruz, cuando murió en la cruz, no murió como ser perfecto. Él murió allí, Él era perfecto, pero sin embargo no fue en representación suya, fue en representación nuestra. Y como nosotros éramos quebrantadores de la ley de Dios, Él fue allí a morir por nosotros, como sustituto nuestro. Y en aquel momento, en la cruz del Calvario, aunque Él había cumplido toda la ley, fue a la cruz como si hubiera incumplido todos los mandamientos de Dios durante toda su vida. Es como si al verlo en la cruz, el Padre le dijera a su Hijo: tú no me has amado, tú no me has adorado, tú no me has elegido, tú no me has servido, tú no me has
puesto en alta estima, tú no me has honrado, tú no me has adorado. Por lo tanto, ahora estás en la cruz y vas a morir como un maldito en esa cruz. Eso es lo que merecíamos cada uno de nosotros. Cristo no, porque Cristo lo hizo todo perfecto. Sin embargo, fue tratado como uno que hubiera desobedecido todos los mandamientos continuamente de Dios. Eso fue así porque Él murió en nuestro lugar. Él murió como un maldito en la cruz. No porque Él hubiera desobedecido jamás al Padre, ni siquiera en uno de los pensamientos. Él lo estaba tomando en nuestro lugar. Fue a la cruz vicariamente en nuestro lugar. Así como Él cumplió la justicia de Dios vicariamente por nosotros, así también cumplió en la cruz, llevando nuestros pecados vicariamente, es decir, como nuestro sustituto. Así que Dios lo trató como un pecador, siendo Él perfecto, por causa nuestra. Eso es lo que llamamos la obediencia pasiva de Cristo, que llaman los teólogos, pero la obediencia pasiva de Cristo. Así como Cristo vivió una vida perfecta, y se le llama eso la justicia, la obediencia activa, porque Cristo obedeció toda su vida lo que el Padre le había declarado, lo que la ley dice. Así en su muerte Él recibió todos nuestros pecados, y eso es la obediencia pasiva. Bien, dice la palabra que la única manera de ser justificados es mediante que Dios nos atribuya la justicia de Cristo, la que Él ganó en la cruz del Calvario. Lo dice en Gálatas 2:16, que hemos leído, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley. Gálatas 2:16. El hombre no es declarado justo, no es justificado por las obras de la ley. Lo vamos a repetir, porque esto es un pensamiento que debemos tener muy claro. Sino por la fe de Jesús el Mesías. También nosotros creímos en Jesús el Mesías, para que fuéramos declarados justos, fuéramos justificados por la fe del Mesías, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Es muy duro decirle a una persona que ha intentado toda su vida ser una persona moral, ser una persona justa, ser una persona obediente de la ley de Dios, al margen de la gracia de Dios, al margen de la salvación. Es muy duro decirle, mira, todo lo que estás haciendo no vale para nada. Es muy duro. Alguien que se cree justo, alguien que se cree bueno, alguien que se cree que se va a ganar el cielo por sus obras, decirle que todo lo que está haciendo no le vale para nada, es muy duro para esa persona. Sin embargo, eso es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nadie será salvo por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús el Mesías. Así que alguno podría decir, algún hermano podría decir, bueno, si yo ya he recibido la justicia de Cristo, ¿para qué tengo que hacer buenas obras? ¿Para qué tengo que cumplir la ley? Si ya tengo la salvación, si ya tengo la justicia de Cristo atribuida a mi vida. Bueno, porque la justicia, las obras de la ley para el creyente son la evidencia de que somos salvos. Cristo, Dios, cuando siembra la salvación en un corazón, ese corazón da como fruto las buenas obras. No para ser salvo, sino porque es salvo. Entonces, las obras son la evidencia de que alguien es salvo. Y cuando digo buenas obras, estoy hablando de cumplir la ley de Dios. Son obras que Dios nos manda a hacer. Esas son las buenas obras, las que Dios nos manda a hacer, no las que nosotros creemos que son buenas obras. Las obras de la ley son las obras que Dios nos manda a hacer. Y esas son las buenas obras, lo que Dios nos manda. Así que cuando alguien cumple la ley de Dios, no es para salvarse, sino porque es salvo. La salvación que Dios ha plantado en nuestras vidas, eso da como fruto el que andemos en la ley de Dios. Así que, de alguna manera, el creyente no puede andar en la ley como un medio de salvación, porque no lo es, pero tampoco puede despreciar la ley de Dios, porque para él es una regla de vida. Es la ley de justicia moral perfecta para el creyente. Bien, y dicho esto, vamos a hablar de qué es tener a Dios como nuestro Dios. Tener a Dios como nuestro Dios es amar a Dios por encima de todas las cosas. Esto tantas veces lo hemos oído, ¿verdad? Tener a Dios como Dios es amarle a Él, es amar a Dios.
veces se nos ha enseñado, por una mala interpretación de la palabra, que antes de que viniera Cristo, el Dios del Antiguo Pacto era un Dios de la ley, solamente de la ley. Un Dios de ley, un Dios de obras, un Dios de haz esto, haz esto, haz esto. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y que esa es la relación que Dios tenía con los hombres en el Antiguo Pacto, antes de que Cristo viniera. Y eso se enseña en algunas iglesias. Que hay un Dios diferente del Antiguo Pacto como el Nuevo, que son, no sé cómo lo dicen, una mezcla rara ahí. Pero no es así, eso es una falsa enseñanza. El mismo Dios del Antiguo Pacto es el mismo que del Nuevo Pacto. ¿Por qué? ¿Y por qué hablaba tanto de la ley de Dios en aquellos tiempos, en el Antiguo Pacto y hoy? Pues también se habla en la Escritura de la ley de Dios. Sin embargo, aquellos que enseñan que Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, era un Dios de ley nada más, y que solo la relación que Dios tenía con los hombres era de obediencia y mandar y obedecer, haz esto y haz obras y no hagas aquello, se equivoca. Porque vamos a verlo en la palabra. Vamos a ver lo que dice la palabra referente a cómo era la relación que Dios tenía con los hombres en el Antiguo Pacto. Que no solo consistía en obedecer, sino mucho más. Y vamos a, sin salirnos del libro de Deuteronomio, vamos a ver unos cuantos versículos. Deuteronomio 6:5. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Así que en el Antiguo Pacto, estamos en Deuteronomio, en el Antiguo Pacto, Dios no solo quería que hicieran cosas para Él, que obedecieran, sino también decía que amaran a Dios, a los hombres, a su pueblo. Tenían que amar a Dios. Deuteronomio 10:12. Y ahora Israel, ¿qué te pide Yahvé, tu Dios? Sino que le temas a Yahvé, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios quiere que le amemos. En el Antiguo Pacto, Dios decía a los hombres que le amaran y que después de que amaran, que obedecieran a Dios en todos sus caminos y que le sirvieran, y que Dios esperaba que el pueblo amara a Dios y después que le sirvieran y que andaran en sus caminos. Pero esa no era sola lo que Dios mandaba en el Antiguo Pacto, obedecer a Dios. Dios quería que amaran a Dios los hombres. La relación estaba basada en el amor, no solo en la obediencia. Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Yahvé tu Dios y guardarás siempre su precepto, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Aquí vemos el orden. Aquí vemos el orden que Dios nos da. Primero amarás a Dios. Dice el 11:1. Amarás pues a Yahvé tu Dios. Y luego guardas siempre sus preceptos, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. No podemos obedecer a Dios si no le amamos. Para poder obedecer a Dios tenemos que amarlo, porque la obediencia debe estar basada en el amor. No está basada en que Dios sea un rey que quiera subyugar a sus súbditos de una manera dándoles leyes y leyes de obligado cumplimiento para el pueblo, aunque ese pueblo deteste a ese rey y haga las cosas por fuerza. Dios no está interesado en que lo obedezcan de esa manera. Dios no está interesado en que el pueblo le obedezca de una manera forzosa o que detesten los mandamientos que Dios les da. Esa obediencia para Dios no vale. La obediencia que Dios reclama de su pueblo es basada en el amor. Dice 11:1, amarás pues a Yahvé y guardarás sus
mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Es decir, que siempre la obediencia debe estar en el contexto del amor. Cuando Dios en el Antiguo Pacto decía que haz esto y haz aquello, siempre debía estar todo eso basado en el amor a Dios. No como unas leyes caprichosas de un rey caprichoso, sino que todas aquellas leyes Dios las daba por el bien del hombre y para la gloria de Dios, y de esa manera aprendieran a amar a Dios y a obedecerle, pero siempre basado en el amor. También nos enseña este versículo 11.1 que el amor no está reñido con la obediencia. Debemos amar a Dios y obedecerle. No tenemos que hacer una cosa o la otra. Tenemos que amar a Dios y obedecerle. Ese es el fin principal del hombre, amar a Dios y obedecerle. Y glorificarle y disfrutar de la comunión con Dios siempre. 11.13. Si alguien pretende obedecer a Dios sin amarle, eso va a ser una carga tan pesada que no la va a poder llevar. Por eso, en alguna parte de la palabra también dice que los mandamientos de Dios no son gravosos para el que ama a Dios. Pero para el que no ama a Dios, los mandamientos de Dios son insoportables. No los puede llevar, no los puede cumplir, no los añora, no los busca, no los quiere. No los ama los mandamientos de Dios, pero el que ama a Dios ama su ley y ama los mandamientos de Dios, y por lo tanto no es una obligación pesada de llevar ni gravosa, sino todo lo contrario, como decía la confesión, la hace voluntariamente y alegremente, porque el Espíritu de Cristo está en él. 11.13. Y sucederá que si obedecéis diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, amando a Yahvé vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, etcétera, etcétera. ¿Cómo quiere Dios que le amemos y le obedezcamos? Amándole. Este versículo dice, ¿de qué manera? Cuidadosa y diligentemente. ¿En qué contexto debemos obedecer a Dios? Obedecer a Dios en el contexto del amor por Él. Si amamos a Dios, debemos obedecerle y servirle a Él. Si servimos a Dios y si obedecemos a Dios, siempre debe ser en el contexto del amor. Bien, esto ya hay tantos versículos que hablan de esta manera, que siempre nos habla del amor de Dios y la obediencia. Ya no quiero seguir, podemos leer 11.22, 13.1.3, pero no quiero seguir con lo mismo. 19.9, todos estos versículos hablan de cómo la obediencia está basada en el amor. Así que la relación que Dios tenía en el antiguo pacto con los hombres, con su pueblo, era obedecer a la ley, claro que sí, pero siempre bajo el contexto y motivados siempre por el amor hacia Dios. Este no es un Dios de ley, no es un Dios tirano que diga obedece, obedece y obedece, haz esto, obra. No, es un Dios que quiere que le amen. Y como resultado de que le amen, la obediencia saldrá de forma natural en aquellos que aman a Dios. Bien, así que vemos que en la ley del Decálogo, los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios consiste en la obediencia a Dios como producto del amor a Dios. Así que tener a Dios como nuestro Dios es amarle. También tener a Dios como nuestro Dios significa desearle, desear a Dios, anhelar a Dios, ansiar a Dios. ¿Cuánto anhelamos a Dios? ¿Cuánto lo deseamos? ¿Lo ansiamos? Si Dios es nuestro Dios, tenemos que hacer esto, tenemos que desearle, tenemos que anhelarle. Mira, hace poco fui al hospital a hacerme un TAC. Cuando te hacen un TAC tienes que tomarte una botella así grande de agua mezclada con una cosa que es muy mala, tiene muy mala sabor, y te tienes que ir en ayunas. Y a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana tienes que tomar de aquí 1,5 litros de aquel brebaje, porque si no te pueden hacer la prueba. Bien, pues yo me lo tuve que tomar en vaso a vaso como pude,
Y pues ¿sabes por qué me la bebí? Porque era imprescindible para hacerme la prueba. No porque tuviera sed. Yo no anhelaba tomarme aquello. Pero tenía que bebérmelo porque el enfermero me lo dijo que tenía que hacer. Y así, solo por eso me lo tuve que beber. ¿Y qué quiere decir con esto? Desde los púlpitos, nosotros podemos decir lo que tenemos que hacer para tener a Dios como nuestro Dios. Pero yo no puedo dar sed para tomarlo aquello. El enfermero aquel no me dio sed para yo tomarme aquel brebaje. Lo tuve que tomar sin sed. Pero cuando predicamos aquí desde el púlpito y decimos qué tenemos que hacer para que Dios sea nuestro Dios, yo no puedo dar la sed, el anhelo de que lo hagáis. ¿Eso es obra de quién? Del Espíritu Santo. Mía no, es obra del Espíritu Santo. De tal manera que si alguien ciertamente tiene anhelo por Dios y tiene deseo de entender y conocer y amar y obedecer a Dios, es porque el Espíritu Santo ya ha ido quitando los ídolos de nuestro corazón y ha puesto a Dios en su lugar. Y de esa manera sabemos que si tenemos anhelo por Dios es porque el Espíritu Santo ha puesto sed en nosotros. Y entonces obedecemos a Dios y amamos a Dios como algo natural, como algo que necesitamos. Y no se nos es costoso el buscar a Dios, ni el amarlo ni el obedecerlo, porque Dios produce en nosotros la sed de Dios, el anhelo por Dios, el ansiar a Dios. Decía el salmista en Salmo 63, 1 y 2, 63, 1 y 2, oh Elohim, tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi Dios. Ahí le reconocía al salmista que el Dios único y verdadero era su Dios. Te buscaré ansiosamente. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne desfallece por ti. En tierra seca y yerma, donde no hay agua, así te he buscado en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Fijaros qué palabras usa aquí el salmista. Mi alma tiene sed de ti, te buscaré ansiosamente. Mi carne desfallece. Y esto lo decía un hombre del Antiguo Pacto, que vivió en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Ellos solo tenían sombras de lo que nosotros tenemos ahora como una realidad. Nosotros ya conocemos el sacrificio de Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero aquel hombre que escribió estas cosas solo tenía las realidades de la salvación y de la redención y del perdón de pecados como unas sombras que habían de venir. Sin embargo, fíjate qué palabras usa. Mi alma desfallece, te buscaré ansiosamente, mi carne te anhela. Dios había puesto sed en este hombre, ¿verdad? Para que buscara a Dios y para que amara a Dios por encima de todas las cosas. Tal como este hombre tenía, debemos tener nosotros un anhelo por Dios, tener sed de Dios. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé esa sed de conocerle a Él, de ansiarle y de anhelarle por encima de todas las cosas. Y en el Nuevo Testamento, pues bueno, en el Nuevo Testamento tenemos también a Filipenses 1, 23 y 24. Filipenses 1, 23 y 24. Pues de ambas cosas, de ambos lados estoy inconstreñido, teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. El apóstol Pablo tenía un conflicto. Él decía, tengo el deseo de partir y estar con el Señor, pero también quiero estar con vosotros. Él no estaba sospesando si le convenía más irse o quedarse. Ella dijo que era mejor para él. Ella lo ha dicho que es mejor para él. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Su dilema no era si era mejor para él, para Pablo, irse con el Señor o quedarse en la tierra. Eso ya lo tenía resuelto. Irme con Cristo es muchísimo mejor.
El dilema que tenía Pablo no consistía en qué prefería, sino que él quería partir con el Señor ya y estar con Él y disfrutar de Cristo, lo cual es muchísimo mejor que estar aquí en el mundo. Pero, dice, yo tengo un llamado de Dios, tengo un apostolado que cumplir, tengo una misión que cumplir que el mismo Cristo me ha dado como apóstol, y no quisiera irme sin haberlo cumplido. Este era el dilema que tenía Pablo, que él quería cumplir su ministerio en la tierra antes de irse con el Señor. Él ya sabía que estar con el Señor era muchísimo mejor que estar aquí. Él no estaba hablando de prefiero irme o quedarme. Ay, un poquito más, me quedaría unos años más. No. Él sabía que irse era lo mejor que podía pasarme. Sin embargo, dice, por causa de vosotros, por causa del ministerio, es necesario que esté con vosotros un tiempo más, el tiempo que Dios quiera. Y este era el dilema de Pablo. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto anhelamos nosotros a Cristo? ¿Cuánto ansiamos estar con Él? ¿Cuánto lo deseamos? Como Pablo, que decía que era muchísimo mejor partir y estar con Él ya. Yo diría que sí, eso debería ser nuestra primera prioridad. Y eso no quiere decir que ahora estemos todos pensando, ¿cuándo me moriré? ¿Cuándo me moriré? No hace falta. No debemos estar pensando en que queremos morirnos para ir ya con el Señor. Pero sí quiero dejaros una cosa. Estar con el Señor es muchísimo mejor que estar aquí. Nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra ansiedad. Debemos buscar a Dios ¿para qué? Para estar con Él en la eternidad. De tal manera que por mucho que yo quiera estar en esta vida y ver a mis hijas, a mis hijos, casarse y tener hijos y tener yo un nieto, pues esto es una maravilla si Dios me lo permite. Pero si me muero ahora cuando salga de aquí, para mí es muchísimo mejor. No sé qué esperamos en esta vida. El anhelo y el deseo de un creyente, de un hijo de Dios, es estar con su padre. Es como si alguien está, un niño huérfano en un país y su padre está a miles de kilómetros. El deseo del niño es estar con su padre. Pues nosotros igual tenemos Dios nos ha puesto un anhelo en nosotros, un deseo y una ansiedad por Él, que la única manera de confortarnos con la esperanza que tenemos es esa, es precisamente saber que un día llegaremos a estar con nuestro Padre. Ese es el anhelo de un niño, de un hijo de Dios, por el Dios vivo que le dio la vida y le hizo crear y le hizo salvarlo. El Hijo de Dios debe anhelar estar con Dios. Yo no digo que te mueras ya, yo quiero morirme ya. Pero si Dios lo hace, para mí es muchísimo mejor. Y para vosotros también. Y para vosotros también. Por mucho que tengamos en esta vida. Lo mejor es estar con el Señor. Porque ¿a qué tenemos en los cielos sino a Cristo? Y nada deseo en la tierra fuera de ti, decía el salmista en el Salmo 73, 25. Y es que Dios nos ha hecho con un propósito a los hijos de Dios. Dice Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. A todos los llamados en mi nombre, ya fijaros, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Dios hizo a cada uno de sus hijos para su gloria. Nos creó para gloria de Dios. Nosotros vinimos a nacer porque Dios nos hizo y nos creó para su propia gloria. Nosotros no fuimos creados para pertenecer a una familia, para pertenecer a una iglesia. Nosotros fuimos creados, hechos y salvados para la gloria de Dios. Así que esta es la realidad del Hijo de Dios. Hemos sido formados y hechos y creados para Él. Y qué bendición es esta tan grande. Ya comenté una vez que todo lo que Dios hace para su gloria resulta en beneficio nuestro.
Todo lo que Dios hace para su propia gloria resulta en beneficio de la Iglesia, resulta en beneficio de los hijos de Dios. Y Dios nos creó para su gloria, y nosotros somos beneficiados por ello. No somos hechos para otra cosa, nada más que para la gloria de Dios. Suspiramos por Él, y nuestro corazón desfallece, pero solo descansaremos cuando nos reunamos con nuestro Padre Celestial, porque ¿qué hijo es aquel que no anhela que unirse con el Padre que tanto le ama? Bien, tenía 2 puntos más para hablar sobre qué es tener a Dios como nuestro Dios, pero entiendo que ya es la hora y lo vamos a dejar aquí, y si Dios mediante lo daremos en otro momento. Solamente, hermanos, que tener a Dios como nuestro Dios es el privilegio solo de los hijos de Dios. Y hemos sido creados para la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos estar agradecidos en que Dios se nos haya mostrado, se nos haya revelado a nosotros, a cada uno de nosotros, y nos haya dado esta clase de vida que trasciende este mundo, trasciende nuestras motivaciones en esta vida que tenemos aquí carnal, para partir un día y estar con el Señor para siempre. Que Dios nos bendiga a todos.